Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día verdaderamente fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy convencido les va a cautivar, especialmente si sus corazones laten al ritmo de las estrellas turcas y si disfrutan desgranando los entresijos del mundo del espectáculo. Vamos a adentrarnos en una noticia que ha encendido la chispa del debate y ha resonado con fuerza. Can Yaman ha compartido cómo Demet Özdemir transformó su vida. Sí, ese titular que ha protagonizado nuestras redes sociales y que ha provocado un verdadero revuelo en Internet. Antes de lanzarnos de lleno a todos los pormenores, si todavía no se han unido a nuestra comunidad, les extiendo una cálida invitación para que pulsen ese botón de suscripción y, de paso, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se garantizarán no perderse absolutamente nada de lo que traemos, estando siempre a la vanguardia de las últimas noticias, los rumores más jugosos y todo lo que rodea el fascinante universo del entretenimiento. Nos nutre enormemente tenerlos aquí con nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos, desgranemos esta revelación tan personal y profunda de Can Yaman. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el universo de las series turcas, Can Yaman se erige como uno de los actores más cotizados y admirados del panorama actual, ostentando una legión de seguidores que cruza fronteras, gracias a producciones icónicas como Erkenci y Dolunay. Por su parte, Demet Özdemir, otra joya del talento turco, actriz y bailarina de renombre, también ha conquistado el escenario internacional, en gran medida, por su estelar actuación junto a Can Yaman en esa inolvidable serie que mencionamos, Erkenci. La química que fluyó entre ellos en esa ficción fue tan palpable, tan electrizante, que los rumores sobre un romance no tardaron en materializarse. Y efectivamente esa conexión trascendió la pantalla y se confirmó que mantuvieron una relación sentimental. Lo verdaderamente fascinante de la reciente declaración de Can Yaman es que va mucho más allá de un simple reconocimiento a una expareja. Parece que Demet Özdemir dejó una marca indeleble y un impacto verdaderamente transformador en su vida, abarcando tanto su esfera profesional como la personal. Según lo que hemos podido recopilar de diversas entrevistas y de las propias declaraciones del carismático Can Yaman, él mismo ha expresado con una franqueza conmovedora que su relación con Demet Özdemir representó un verdadero punto de inflexión. En sus propias palabras, en un inicio él se describía a sí mismo como una persona algo más retraída, con un enfoque casi exclusivo en su carrera, quizás un tanto ajeno a las múltiples facetas que componen la vida. Sin embargo, la conexión genuina que forjó con Demet parece haberle abierto los ojos de par en par a nuevas perspectivas y horizontes. Se habla con insistencia de que Demet le aportó una estabilidad emocional sin precedentes y un sentido de equilibrio que él sentía que le era esquivo. En medio del vertiginoso torbellino de la fama, las giras extenuantes, los proyectos cinematográficos y televisivos, y la implacable exposición mediática, contar con alguien que no solo comprendiera ese mundo vertiginoso, sino que a la vez le ofreciera un refugio de calma y serenidad, fue un tesoro incalculable. Se comenta que Demet le ayudó a tejer una armonía vital entre su vida pública, tan expuesta, y su esfera privada, un equilibrio que a menudo resulta una quimera para las figuras públicas. En el ámbito profesional, la influencia también parece haber sido extraordinariamente positiva. Si bien ambos ya gozaban de un estatus de actores exitosos, la colaboración en Erkenci se convirtió en un verdadero fenómeno de masas. La forma en que se entrelazaban sus actuaciones en pantalla, la naturalidad desarmante de sus escenas, todo ello contribuyó de manera exponencial al éxito arrollador de la serie. Es muy probable que la retroalimentación mutua, el apoyo incondicional y la comprensión de los desafíos inherentes a su profesión hayan fortalecido de manera significativa su desarrollo artístico. A veces, tener a alguien que entiende en lo más profundo las presiones y las glorias de tu trabajo puede marcar una diferencia abismal en la forma en que abordas tus proyectos y en tu evolución como profesional. Además, se comenta que Demet Özdemir fue una catalizadora para que Can Yaman se mostrara más abierto en lo que respecta a sus emociones, y para que compartiera más libremente su mundo interior. Él mismo ha admitido en ocasiones que solía ser más hermético con sus sentimientos, pero que la relación con Demet le impulsó a expresarse de una manera mucho más auténtica y desinhibida. Este tipo de apertura no solo enriquece las relaciones personales, sino que también puede traducirse en una mayor profundidad, matices y un carisma avasallador en sus interpretaciones como actor. La vulnerabilidad, cuando se presenta con honestidad y autenticidad, tiene el poder de conectar de forma mágica con el público. La forma en que Can Yaman describe esta influencia es verdaderamente conmovedora y aleccionadora.
No se trata de una crítica hacia su vida anterior o de la idea de que su existencia estuviera incompleta, sino más bien de un reconocimiento sincero y humilde de la evolución y el crecimiento personal que experimentó gracias a esa etapa de su vida. Es como si Demet le hubiera brindado una nueva paleta de colores vibrantes para pintar su existencia, una gama cromática que él no había explorado o descubierto por sí mismo. Ha habido momentos en los que él ha reflexionado con una gratitud palpable sobre cómo, después de esa relación, comenzó a valorar con una intensidad renovada ciertas cosas, prestando atención a detalles que antes pasaban desapercibidos ante sus ojos. Es fundamental recordar que a pesar de que la relación sentimental haya llegado a su fin, el impacto significativo que tuvo en la vida de una persona puede perdurar y resonar a lo largo del tiempo. Kanyaman no está sugiriendo en absoluto que Demet sea la única artífice de su felicidad actual o de su meteórico éxito, sino que fue una figura clave, un faro de luz, en un momento crucial de su desarrollo y maduración personal. Y eso en sí mismo es un reconocimiento de un valor inmenso y profundo. Es un testimonio elocuente de cómo las personas que cruzan nuestro camino, y las experiencias que compartimos intensamente, tienen la capacidad de moldearnos de maneras inesperadas y extraordinariamente profundas. Por supuesto, también se ha especulado activamente sobre si esta sincera revelación podría tener algún tipo de repercusión en sus carreras individuales actuales o en una posible relación profesional futura. Hasta la fecha ambos han continuado con sus respectivos proyectos de manera independiente, demostrando una profesionalidad intachable y un compromiso admirable con su arte. Lo que Kanyaman ha compartido parece ser una reflexión íntima y honesta sobre su pasado, más que una declaración explícita sobre el presente o el futuro de su conexión personal. Lo que sí queda innegablemente claro es la profunda admiración que Kanyaman parece profesar por Demet Özdemir, no solo como colega de profesión o como expareja sentimental, sino como ser humano. Ha elogiado reiteradamente su inteligencia aguda, su talento deslumbrante y su particular y valiosa perspectiva de la vida. Y es precisamente esta admiración sincera y profunda la que le ha impulsado a confesar que ella, sin lugar a dudas, cambió su vida. Y no hablamos de un cambio superficial o efímero, sino de una transformación más profunda, que ha tocado fibras sensibles y ha redefinido radicalmente su forma de ver el mundo y a sí mismo. Desde mi perspectiva, como alguien que sigue de cerca y con pasión el vertiginoso mundo del entretenimiento, este tipo de confesiones añaden una dimensión humana y conmovedora a estas figuras públicas que tanto admiramos. Nos recuerdan de manera muy elocuente que detrás de los personajes carismáticos que interpretan y de las luces deslumbrantes de las cámaras, se encuentran personas con sus propias vivencias, sus propios procesos de aprendizaje y sus propias evoluciones personales. Y sinceramente es profundamente inspirador escuchar a alguien como Kanyaman, que ha alcanzado un nivel de fama estratosférico y un reconocimiento global, hablar con tanta humildad, gratitud y sencillez sobre el impacto significativo que una persona tuvo en el curso de su vida. Esto demuestra una madurez emocional y una capacidad de autocrítica que son verdaderamente dignas de admiración y elogio. Así que para hacer un breve resumen de lo que hemos desgranado en este vídeo, Kanyaman ha compartido públicamente, y con una emotividad palpable, que su relación con Demet Özdemir fue un momento verdaderamente crucial y definitorio en su vida. Él la describe como una influencia transformadora que le ayudó a encontrar un mayor equilibrio emocional, a ser más abierto y expresivo con sus sentimientos, y a apreciar y valorar diferentes aspectos de la vida que antes no percibía. Este cambio no solo tuvo repercusiones significativas en su vida personal, sino que muy probablemente también contribuyó positivamente a su desarrollo profesional y artístico. Es una confesión que trasciende el mero recuerdo romántico, para adentrarse en el terreno del crecimiento personal profundo y el autodescubrimiento. Y ahora, la pregunta del millón: ¿ustedes, qué opinan de estas revelaciones tan personales? ¿Creen que las experiencias pasadas, incluso aquellas que concluyen, pueden tener un impacto tan profundo y duradero en la trayectoria de nuestra vida? Nos encantaría de verdad conocer sus pensamientos, sus reflexiones y sus perspectivas. Dejen sus comentarios abajo porque sus opiniones son de un valor incalculable para nosotros y nos ayudan enormemente a crear contenido que realmente resuene con sus intereses y expectativas. Y si este vídeo les ha gustado y desean seguir recibiendo contenido de esta calidad, fresco y cautivador, no olviden dedicarle un buen like a este vídeo, compartirlo generosamente con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita.
Cada suscripción, cada like y cada comentario nos impulsa a seguir creciendo y a traerles las noticias más candentes y los análisis más profundos del apasionante mundo del espectáculo. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el último segundo. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir esta información tan valiosa con todos ustedes. Nos despedimos por hoy, pero les prometemos que regresaremos muy pronto con más contenido que les encantará. Cuídense mucho y hasta la próxima aventura televisiva y del espectáculo.